Ahora, para el centro universitario, además de darle la bienvenida a quienes me acompañan aquí en la mesa y también a quienes nos acompañan a través de las redes, pues decirles por qué para el centro universitario es muy importante este evento. Primero, porque estamos nosotros en un centro universitario en donde está pugnando siempre por lo que es el cuidado del medio ambiente, pero también por lo que es en términos de salud global, desde donde llega esa parte del medio ambiente, que puede ser desde la contaminación de aguas, y que entonces uno de repente está, los investigadores tienen datos, están analizando cómo es que muchos del daño renal justamente llega hasta los niños por el mentidero a través de lo que son las pesticidas y otros. Entonces, aquí lo que nosotros estamos apostando es por ver este tipo de problemáticas dentro de una manera más global, en donde, por eso hablamos de salud global, es decir, en donde todo tiene un porqué, ¿verdad? Pero también, bueno, para nosotros agradezco muchísimo tanto a la diputada como a la doctora Ana Silvia como al doctor Bonilla, que nos hayan hecho partícipes de este simposio, porque además es en el marco del Día de la Unión. Hay grandes problemas. Nosotros lo vivimos con algunos de nuestros profesores, con algunos de nuestros... Todavía no están realizadas, pero sabemos que se empiezan a cuidar cuando empieza con una pandemia a nivel nacional, que es la diabetes también, la obesidad. Entonces, desde ahí es que para nosotros es importante que nos haya invitado a participar y que se lleve a cabo dentro de nuestras instalaciones, porque también nos interesa que nuestros alumnos, nuestros profesores, en lo que es la comunidad universitaria, pues crear conciencia de lo que significa desde el origen las enfermedades de riñón, pero también no hay que hablar solamente de enfermedades, hay que hablar de prevención. Y entonces, cuando hablamos de prevención, es cuando estamos hablando y ligándonos a lo que es nuestro entorno o lo que es, por ejemplo, las enfermedades que se producen a partir del agua, a partir de la tierra que está contaminada, etc. ¿no? Entonces, y bueno, ahora ya con todo lo que conlleva la diálisis o los trasplantes de riñón, también que cada día están, digamos, desde hace algunos años a la fecha, pues sí están en la mano, pero no se trata de llegar hasta ese momento, sino se trata desde el primer momento crear conciencia de lo que eso significa. Y entonces, pues para eso está todo el programa, que me parece muy completo, porque está desde el origen hasta lo que significa la donación. Y hay cuestiones muy importantes que no voy a adelantar, pero que ha estado trabajando la doctora Ana en el Congreso del Estado con el tema también de las donaciones, ¿sí? Porque implica muchas cosas, implica prevención y implica hasta el tema de la pérdida o del gasto de una familia. Entonces creo que son múltiples los ángulos desde los cuales se van a abordar en este simposio, y que yo sí quiero reiterar mi agradecimiento porque han hecho partícipe aquí al centro universitario. Y pues bueno, nosotros tenemos ahí alumnos de distintos programas educativos, como es enfermería, como es nutrición, como es ingeniero en recursos naturales, los ingenieros en producción agrícola, y si nosotros nos vamos a la mayor parte de las carreras, pues ahí están. Entonces, para nosotros es muy importante que nuestros alumnos conozcan ahora sí que desde el origen hasta lo que es costos, inclusive luego familias que no los alcanzan el patrimonio se ve claramente ahí muy, pues bueno, llegan a perder el patrimonio, ¿no? por estar buscando salvar a algunos de los familiares, ¿no? Entonces, pues yo solamente reiterarles la bienvenida,
e invitarlos a los que nos están acompañando a este primer simposio, que es del Día Mundial del Riñón, titulado Políticas Públicas, cómo se está cuidando la salud renal, que tendrá lugar el 14 de marzo, es decir, que es el Día Mundial también del Riñón. Y bueno, pues yo sí, con la petición de que los medios que aquí se encuentran nos ayuden a difundir, porque aunque es en el centro universitario, la invitación es a que acuda la población en general, ¿sí? La población en general, de otras instancias educativas también, como puede ser de educación media, y bueno, pues todos aquellos que en algún momento están interesados, pero no solamente interesados. Este tema es como el tema de cada día uno escucha más que hay problemas de diabetes, y ahí es donde empieza también uno de los principales problemas, ¿no? Entonces, pues solamente reiterar la invitación y agradecer a quienes me acompañan aquí en la mesa. Son los que traen el programa. Muchas gracias. Gracias, maestra. Y ahora escucharemos a la doctora Ana Angelita Degollado González. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. Agradezco de verdad infinitamente a nuestra anfitriona, a nuestra querida rectora, la maestra Ana María de la O, por unirse a este gran proyecto que es el beneficio de la salud de los jaliscienses y de Atlán específicamente. Darles también las gracias ahorita primeramente a Ana Silvia y al doctor Bonilla por pensar en que realicemos este simposio, que la importancia es, como lo decía la maestra, que voy a hablar un poquito más en lo que es la prevención, que yo desde el Congreso de Jalisco vengo insistiendo que este es un problema de salud pública. Tener más de 5,000 pacientes en espera de un riñón es preocupante. Y tenemos el problema de salud pública también, que tenemos que poner muchísimo cuidado, que es la obesidad infantil, y que es primer lugar en México, y que tenemos que empezar a controlarla porque desafortunadamente pues uno de los órganos que más se daña es el riñón. Y qué decir del síndrome metabólico, que estoy impulsando a través de políticas públicas desde el Congreso, a que se identifique, pero no esperarnos a que se identifiquen los consultorios y con ya 10 años el paciente con síndrome metabólico, sino que se identifique desde preescolar, que es donde se nos está presentando y donde tenemos que ir para que así podamos controlar el daño renal, ¿sí? Y por ahí también está una iniciativa que esa es de un diputado de aquí de la universidad, de nuestro amigo Enrique Velázquez, que se aprobó, que yo caminé desde la Comisión de Salud, la detección de albúmina en escolares. O sea, tenemos ahorita un congreso de verdad enterado de las problemáticas de salud pública y iniciando todo lo que esté de nuestra parte para así controlar el daño renal. Este tema va más allá, como lo comentaba la maestra, de que lleguemos a la situación de trasplante, que también ahí ya tenemos un dictamen, ya tenemos más bien la reforma de ley, que más que reformas fue una homologación. Entonces necesitamos fomentar más los donadores, la cultura de donación, y por eso me siento, pues voy a hablar muy comprometida de que estemos aquí en el centro universitario, donde en realidad podemos cambiar la visión de la donación de órganos, así como de sangre. Ya me voy a adelantar un poquito, que lo vamos a tener también más adelante. Jalisco necesita tener voluntarios altruistas, ¿sí?, y repetitivos de sangre, y altruistas y voluntarios en donación de órganos y células. Es muy importante que nos enfoquemos muy bien a atender la prevención de las enfermedades metabólicas para así poder disminuir lo costoso, como
como ya lo hablaban también, de lo que es un paciente con insuficiencia renal, pero que al final lo importante es la calidad de vida de los seres humanos. Y sabemos que cuando perdemos la línea de la salud, pues todo lo material es poco, y que buscamos la forma de cómo tratar a nuestros pacientes y cómo mantenerlos. Pero créanme que es muy importante para una servidora y que todos los, tanto estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, pasantes, médicos generales, sepan, ¿sí?, cómo identificar para un tratamiento oportuno el daño renal, y así poder evitarles ese diacrucis al paciente y a los familiares del paciente. Y ese es un tema del doctor Bonilla, entonces no me voy a extender tanto, ¿verdad? Pero de verdad muy contenta de que llevemos aquí en Autlán este primer simposio, y con las ganas de que todo salga bien, de que sea pues para aumentar, como les decía, fomentar más bien la cultura de la donación, pero sobre todo la prevención de las enfermedades metabólicas que nos ocasiona un gran porcentaje de daño renal, y esperando que se repita, que se quede aquí como clave. También es muy importante que sepan que detrás está también el colegio de médicos en la medicina, en el ejercicio de la medicina general y familiar del estado de Jalisco, delegación aquí de Autlán, con la finalidad pues de preparar a nuestros médicos y que estén siempre presente que tenemos que diagnosticar y detectar en mayor etapa temprana lo que es la insuficiencia renal. Muchas gracias y reitero mi agradecimiento. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a escuchar la participación de la doctora Ana Silvia Martínez Ramírez. Adelante, por favor. Antes que nada, muchas gracias a quienes hoy nos acompañan. Es para nosotros de verdad muy importante el apoyo de ustedes, la colaboración que ustedes en este momento están haciendo para este proyecto. De verdad es inimaginable, incalculable. No hay palabras para expresarles lo importante que es para nosotros que ustedes nos apoyen, porque de verdad que si ustedes no están aquí, no nos apoyan, no nos prestan el gran auditorio de la Nación Android, su presencia, su aliento, simplemente sus palabras de aliento, pues esto no hubiera podido ser llevado a cabo. ¿Cómo nace este proyecto? Y me gustaría contarles. Un día con una taza de café, platicando el doctor Bonilla y yo, así como tranquilamente: oye, ¿te has fijado la incidencia de daño renal? Sí, doctor, muchísimo. Las creatininas se elevan cada vez más pacientes traen alteraciones en sus pruebas laboratoriales, más pacientes están llegando a las unidades de hemodiálisis. Y decíamos, bueno, ¿y a nosotros que somos el sector privado? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué nos corresponde? Y nos quedamos reflexionando, nos quedamos pensando, bueno, somos dos empresas que tenemos años, no solamente en Autlán, sino en la región, y decíamos, ¿de qué manera podemos incidir? ¿De qué manera podemos ayudar a todos estos jóvenes? Si ustedes como yo, y haciendo un recorrido junto con la doctora Angélica, pasamos a hemodiálisis, y yo fui viendo cada una de las camas y de las mesas, de los sillones, y decía, bueno, me da, ay, Dios me da. Pero llegó el momento en que dije, este joven no debe de tener más de 35, 40 años, está muy joven para estar aquí. ¿Qué está pasando? Y me acordé, los gimnasios, los productos que toman para hacer músculo, ¿qué está pasando? Nuestro no cuidar nuestra alimentación, nuestros malos hábitos. Y yo me quedé pensando, ¿qué pasa? Que en un montón de lugares donde se supone que la enfermedad renal era de pacientes adultos o muy adultos como yo, bueno, están jóvenes, mucho más jóvenes de lo que yo esperaba ver. Eso me impactó muchísimo. Y entonces le decía al doctor Bonilla, ¿qué nos toca hacer? Le decía después a la doctora Angélica. Y en una tercera o cuarta reunión con nuestra querida rectora,
¿Qué nos corresponde hacer? Porque cuando platicamos los particulares decimos, ¿qué está pasando? Que veo creatininas elevadas. ¿Qué está pasando? Que estoy reportando sedimentos urinarios que no corresponden a la edad, que la gente no pensaba que iba a traer esa glucosa. Que cuando nosotros hablamos con los pacientes, yo a veces uno dice, oye, trae 600 de glucosa. Ah, sí, ¿cómo que así? Deberías de traer menos de 100, y trae 600. Ah, pero me siento bien. Estamos normalizando la enfermedad, estamos normalizando, no pasa nada. No pasa nada. A muchos ya no están con nosotros. No pasa nada. Y decíamos, ¿qué podemos hacer? Particulares, unirnos cómo, con quién, para poder incidir de verdad. Porque si no, todo se queda al aire. Son inicios, son estrategias que llevamos a cabo, son pláticas que damos. Es hablar con los médicos directamente, hablar con los pacientes, sí, pero no pasa gran cosa. Por eso la razón de que damos inicio a este super mega proyecto, apoyado este proyecto en grandes instituciones como la Universidad de Guadalajara y el CUCSUR, como es el Congreso del Estado, como somos los particulares, como estamos involucrando a los coordinadores de las licenciaturas, tanto de nutrición, los coordinadores de la licenciatura de enfermería, obviamente, los médicos particulares, médicos pasantes. Es ahí donde platicábamos, bueno, y si hablamos con todos los médicos pasantes, porque aquí lo que se requiere es educación, concientización, hacer las cosas de manera intencional y llegar al mayor número de personas que se están viendo afectados y que ni siquiera lo saben, porque no le dan importancia, o porque están muy lejos de aquí, de nosotros, de Autlán, o están muy lejos del médico especialista. Simplemente para encontrar médicos especialistas no es cosa simple. Intenten buscar una cita para que vean que es algo complicado. Cuando se piensa en trasplante renal, no, de verdad. O sea, uno cree que, ay, qué fácil, lo pido y mañana está un riñón listo para mí. No es así. No estamos viendo la realidad. Y aquí es donde empieza nuestro sueño, porque esto realmente es un sueño. Esto realmente, de verdad, es tan grande que estamos muy emocionados de poder participar en combinación, en apoyo, en colaboración, porque nosotros lo que sentimos, los particulares como Laboratorio Ana Silvia, que le toca durante 35 años hemos visto pasar gente y luego ya los vemos como paciente con enfermedad renal. ¿Cómo? Pero si no traía su glucosa así de elevada, ¿qué le pasó? Yo creo y siento de verdad que ya nos corresponde hacer algo para ayudar, algo para colaborar. ¿Y qué podemos hacer para ayudar a todas esas familias? Porque no es un paciente, es toda la familia se ve afectada. En el ámbito psicológico, ni se diga en el económico. La enfermedad renal es muy cara. Ya me estoy metiendo en temas del doctor Bonilla. Pero ¿qué nos toca hacer? ¿Quedarnos cruzados de brazos? No. Nos toca empezar a hacer algo. Y ahí es donde nace esto, que de verdad es un sueño, esto que de verdad lo vemos como un proyecto muy, muy ambicioso y que no se podría llevar a cabo si no es con la colaboración y apoyándonos y apalancándonos en cada uno de ustedes y de nosotros. Nosotros y ustedes y nosotros. Por lo tanto, agradezco mucho la atención, agradezco el tiempo que tanto la rectora como la doctora Angelita como el doctor Bonilla se han dado para sentarnos, para platicar, los ponentes como el maestro Ramírez Lira, los coordinadores de las diferentes carreras que nos están apoyando, los maestros ambientalistas de la licenciatura en INA que nos están también apoyando con charlas valiosísimas, porque recuerdo muy claro las palabras de la doctora Ana María. Quiero que este tema se vea de una manera global, de una manera integral, porque no es aislada las pruebas laboratoriales, no es aislada la hemodiálisis. Tenemos que ver y buscar dónde está iniciando todo el problema. Y de ahí nacen las ponencias que aquí ustedes van a ver, la contaminación del río Yuquila,
los agroquímicos, no sé si a ustedes les tocó ver o nada más a mí porque estoy tan mayorcita ya, las avionetas con los agroquímicos pasaban encima de los trabajadores del campo. No sé a quién le llegaban más, si a las personas o a los pepinos, a las fresas. Yo sé que aquí se daban fresas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasaba en la mente de aquellas personas que rociaban los agroquímicos encima del mayor tejido de nuestro cuerpo, de la piel, que absorbe todo, las cremas, los protectores solares y los agroquímicos? Entonces de ahí recuerdo las palabras de la doctora Brianda, y de ahí nace esta combinación de doctores, de médicos, de establecimientos particulares, de maestros, de coordinadores, de ingenieros en recursos naturales. De ahí esta combinación, porque queremos hablar de la enfermedad de una manera global, integral, involucrando todas las partes. Y es la razón por la que ustedes fueron invitados el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y ahora seguimos y cedemos el uso de la voz al doctor Rubén Darío Bordilla. Adelante, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Y nos da mucho gusto que la convocatoria pues alcance a la mayor cantidad de gente que está involucrada en este tipo de problema de salud pública tan importante. No hace falta decirlo, pues tengo muchos años tocando estos temas, trabajé durante 30 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y desde el 2006 que se consideró el segundo jueves del mes de marzo como Día Mundial del Riñón, de alguna manera, algunas veces con más divulgativo, algunas otras con actividades más modestas, pero siempre tomando en cuenta que es una oportunidad para la reflexión. En el 2006, que fue la primera ocasión, estaba activo en la institución y echando la casa por la ventana. Hay que tomar en cuenta que la formación de muchas de las especialidades están diseñadas y no podemos cerrar los ojos a una serie de intereses que existen en el mundo, ¿no? Entonces, para nosotros era una gran satisfacción que en el 2006 estábamos llegando casi a los 300 y tantos millones de presentados en el año. Entonces, para nosotros era motivo de una gran satisfacción. Pero obviamente, ¿cuántos miles, cientos de miles de personas con daño renal no tendrían una oportunidad como aquellos 300 millones? Entonces, bueno, el diseño de la salud es un diseño que carece todavía de las verdaderas oportunidades que tenemos. Y platicando con los compañeros y con Ana Silvia particularmente y con la maestra, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, tenemos que convocar. Y esta es una cosa que a veces las charlas que hay así en el pasillo deberían de ser, a lo mejor a veces más importante de estas clases. La maestra decía, bueno, pues es que lo que tenemos que hacer es enganchar a los jóvenes, involucrarlos desde ya a que participen en la atención y en la búsqueda de soluciones al grave problema que significa el daño renal en sus diferentes vertientes. Entonces aquí en este espacio tan importante, pues tenemos al brazo derecho que requerimos para enfrentar la enfermedad. Y ese brazo derecho está constituido por dos escuelas importantísimas, que es la escuela de nutrición y la escuela de enfermería. Si nosotros tenemos la capacidad, que la debemos de tener y que es un compromiso que vamos a tratar de cumplir en este pequeño momento que es el próximo jueves, hacer que los muchachos se involucren, compartir
con ellos la responsabilidad que significa nuestra población. Yo creo que ese es el gran reto. Vamos a informar un poco de algunas cosas que hemos hecho a lo largo de la vida, las que creemos que tenemos la suficiente experiencia, y la innovación de algunos temas como es el medio ambiente. Una cosa muy interesante, en otro espacio también, desde hace aproximadamente unos 30 años, hemos venido involucrados, una vez un poco más, a veces un poco menos, con este tema de los sitios donde aparecen brotes de daño renal en población. Tristemente aparecen en la población infantil. El metidero no es el único sitio. Hay otros sitios de los que tenemos detectados, uno muy importante y mucho más amplio, probablemente por ser más viejo, es el de San Pedro Itzicán, en la ribera del lago de Chapala. Nosotros tenemos 30 años trabajando con esa población. Iniciamos censos nominales de niños con daño renal, presentamos los inicios de lo que era la investigación de aquel tiempo en los foros en donde se nos daba la oportunidad, y hay más en el mundo que el día de la actividad los vamos a mencionar. Veo aquí en el programa a Felipe Lozano Castro, una gente que ha dedicado mucho tiempo de su vida a este trabajo, en donde definitivamente la manera en la que se han manejado los cultivos en los últimos años es algo que debemos de ir corrigiendo, que es una de las posibles causas. Hay más, pero esa es una de las posibles causas. Entonces, el programa siento que está muy completo. Siento que vamos a poder dar una buena información. La mesa tiene toda la razón del mundo, vamos a involucrar, y dijo las palabras claves. Esto no es nada más para los médicos, es para todos. Y la voz y la participación de quienes lo padecen, totalmente de acuerdo con ello, es importantísima, porque nos va a dar una visión más amplia, ¿verdad?, de lo que significa el dolor de una enfermedad y la manera de enfrentarlo en el ámbito familiar. Entonces es un tema que vamos a incluir, no necesariamente el programa, porque el programa ya está hecho, pero la convocatoria, y ustedes les pedimos que nos ayuden. La convocatoria no es únicamente para el equipo de salud, la convocatoria es para el público en general. Vamos a utilizar las palabras adecuadas para que podamos llegar a cada uno de los asistentes, y después de muchos años de estar en esto, es una extraordinaria oportunidad de poder predicar el Evangelio de lo que significa la prevención. Y qué mejor con gente joven a la que nos vamos a comprometer a motivar, incentivar y a invitarlos a que participen en la atención y en el cuidado de la salud de la población. Es un gran reto, es una gran responsabilidad, ¿verdad?, tener las palabras claves para invitar a los jóvenes a que se integren. Unas palabras de uno de los filósofos más importantes en español, el doctor Ortega, se decía, bueno, pues Dios, a través de nuestros padres, nos da la vida, y después, salvo en otras ocasiones, por ejemplo, en las monarquías, en donde todavía no nace y ya saben hasta con quién se iba a casar, pero en términos generales, los mortales que estamos aquí, pues venimos al mundo y decíamos, pues a ver qué pasa. Decía el filósofo, decía, bueno, pues el que nace tigre sabe que va a ser tigre, el que nace león sabe que va a ser león, el que nace humano, no sabe qué va a ser. Entonces, si ya los tenemos sentados, ya decidieron, y las palabras impactantes de la maestra, es que los están presentando, pues vamos a intentar que la deserción disminuya, y la única manera de que esto suceda pues es la motivación, para decirles que están en el camino correcto, que no lo hagan, que nos ayuden, porque pues de ellos es el futuro.
y el presente. Estamos aquí, bueno, yo el más viejito, pues en el ocaso de mi trabajo profesional, etcétera, etcétera. Pero los que vamos a tener enfrente el próximo jueves son nuestra responsabilidad, de que seamos capaces de convocarlos y de motivarlos para decirles, decidiste ser parte integral de un equipo de salud, la mera oportunidad de decirte que vas a entrar en el lugar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y bien, cedemos nuevamente el uso de la voz a la doctora Ana Silvia, quien nos compartirá las generalidades de este programa del primer simposio. Bien, como les había mencionado, es todo un día de súper mega preparación y colaboración con diferentes partes. Va a estar súper padrísimo esto. A ver si logran enganchar los muchachos. Porque tenemos la colaboración de la maestra Carla Herrera en la conducción. Ella es dentista y entonces nos va a hacer el favor de colaborar. Así que ya tenemos también incluidos en la invitación a todos los dentistas. Tenemos una inauguración y bienvenida, obviamente, por la doctora Ana María de la O Castellanos. Y muchas gracias por estar con nosotros y estar ahí presente. Hizo espacio en su apretada agenda. Y nos va a clausurar la doctora Angelita. Pero miren qué bien va a estar esto. Si ustedes buscan un nefrólogo, no es tan fácil encontrarlo, pero ahí vamos a tener más de 1, 2, 3. Y no cualquiera. Nos estará acompañando el doctor Elías Rodríguez Ruiz, quien es director de la clínica de hemodiálisis. Nos estará acompañando el doctor Rubén Bonilla, obviamente, quien es nefrólogo, y no solamente en Autlán, sino en Guadalajara, en Ocotlán y más clínicas. También nos estará acompañando el maestro Enrique Ramírez Lira, por el punto de vista de la nutrición adecuada para los pacientes con enfermedad renal. Tendremos un pequeño coffee break para agarrar energías y seguir con todo, hacer más energía. Tenemos una charla por el maestro en ciencias, David Martínez, que nos acompaña con los biomarcadores renales de utilidad clínica y diagnóstica. Él nos acompaña desde Guadalajara. Tenemos también al doctor, ya lo mencioné, Elías Rodríguez Ruiz, y al maestro, también con nosotros estará el maestro Óscar Alonso Juárez, con la charla Retos y oportunidades de la licenciatura de enfermería y los enfermeros. Y la risoterapia en la salud mental para la atención de personas con enfermedad renal. Y cuando digo personas, es todas las personas que están involucradas, hace rato decíamos, no nada más es el paciente, es toda la familia, todos los amigos, todos quienes los rodean. Luego, nos acompañará también el nefrólogo, el también nefrólogo, doctor Juan Carlos de la Cruz, con el tema de trasplante renal. Estaré yo también presente con mi equipo de trabajo, de colaboradores. Por la tarde tenemos la charla del hematólogo Iván López Chávez, la relación de la anemia de los pacientes con enfermedad renal. Estará con nosotros el maestro Aarón Mejía Sánchez, el doctor Felipe Lozano Karsten y la doctora Teresita Villaseñor Cabrera, quienes nos hablarán del tema estudio interdisciplinar de la enfermedad renal crónica, agroquímicos y alimentación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los ponentes, ¿qué tal la charla? A las 4 de la tarde estaremos con el doctor Luis Manuel Martínez Rivera. ¿Qué tal? Hablando del tema agua, salud y medio ambiente en la cuenca del río Ayuquila. Y que nos escuchen bien, el río Armería. O sea que tenemos impacto hasta Colima, ¿cierto? Y más antes, porque la contaminación no nada más se da en Autlán. A las 5 de la tarde estaremos con la doctora Karen Lisbeth Herrera Ibarra hablándonos del tema utilidad de la ecografía en la enfermedad, en la insuficiencia renal. Y estará con nosotros el cirujano urólogo Abraham Giraldo Navila hablándonos del tema litiasis, litos o piedritas por ahí que se nos empiezan a formar. Después tenemos una relatoría por parte del doctor Bonilla y al final tenemos un súper interesantísimo panel donde vamos a invitar también a pacientes que desgraciadamente están cursando por esta enfermedad, por algunos de sus familiares,
y estaremos presentes todos los ponentes para hacer un panel de expertos para tocar el tema diagnóstico temprano, diagnóstico oportuno, medidas preventivas para contener la progresión de la enfermedad renal. Y es aquí la importancia de que nos acompañará la maestra Cristina como coordinadora de la carrera de nutrición, del maestro Eduardo Cisneros Coya como coordinador de la carrera de enfermería, y así todos los demás dirigentes, porque esta plática queremos que estén incluidos todas las licenciaturas y todas las carreras que se ofertan en este gran centro educativo, porque toda la enfermedad renal recae en educación, en cuidados, en cuidar nuestro riñón, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestros factores de riesgo. Esto es, en breve, el programa, si se fijan, está muy integral. Tenemos todas las visiones, toda la parte que nos tocaba involucrar. Así que ustedes no pueden faltar ahí. Todos y cada una de las personas que nos están viendo, no es nada más, este simposio no es nada más para médicos, no es nada más para pacientes, no es nada más para especialistas, es para todos y cada uno de ustedes. Así que esperamos verlos ahí. Sin duda alguna, ahí estarán con nosotros. Gracias. Gracias, doctora. Y es momento de la sesión de preguntas. Por favor, les solicitamos que quien tenga una consulta nos digan su nombre y el medio al que representan. Antonio Díaz, de Radio Mexicana. Hablando un poco sobre el impacto económico de las enfermedades renales, algún ejemplo en cifras para mencionarlo, y cuáles serían las situaciones por las que pasa la mayoría de las personas cuando hay una enfermedad renal aquí en la región. Y hablando sobre la responsabilidad individual, cuáles serían esos malos hábitos que hay que eliminar para prevenir enfermedades renales, y si existe algún estudio para evaluar el estado actual de nuestros riñones. Sí, voy a comenzar yo y luego le paso la voz al doctor Bonilla. Acudir a un laboratorio te cuesta no menos a cada paciente de 100 pesos por prueba, 50 pesos por prueba. Pero no es una prueba que se hace, desgraciadamente, se requiere biometría hemática, química sanguínea mínimo de 3, examen general de orina, que es muy importante, y por ahí podemos comenzar, detección de proteínas en orina. Todo esto a la familia, al paciente le hace un gasto recurrente de arriba de 500 pesos, pero no es una sola vez. Es constante porque hay que estarlo evaluando, hay que estarle dando seguimiento. Entonces, desgraciadamente, no es solamente este costo. Y existen pruebas más específicas, que es de lo que queremos hablar, pruebas como cistatina que nos ayudan a hacer una detección temprana, pero el costo de una sola prueba se eleva más de 1,000 pesos. Entonces, no todos los pacientes pueden pagar estas pruebas, solamente para comenzar este seguimiento. Por eso dijimos, vamos a involucrarnos todas las partes que corresponden para ver de qué manera podemos ayudar, de qué manera podemos colaborar, todas las partes, porque la enfermedad actualmente está incontenible. Los números son espantosos. Perdón que sea así, les platicaba yo que en alguna ocasión escuché una ponencia de un nefrólogo y decía que así como vemos tiendas OXXO en cada esquina, así vamos a ver en México, si seguimos con las mismas cifras de diabéticos, con las mismas cifras de obesidad, vamos a ver una de estas tienditas de la esquina y una unidad de hemodiálisis. Pero no todos tendrán acceso a ellos, no todos los pacientes van a poder llegar. Habrá quienes se quedarán sin la atención. Entonces, el doctor Bonilla les puede decir el costo de cada hemodiálisis. Algunas cifras, así a reserva de que pues, nos acompañes el día de hoy. En los Estados Unidos, país más rico de la Tierra, en este momento hay 3 millones de personas enfermas. 3 millones. Eso se lleva pues, todo el presupuesto de México, nuestro, el occidente. Y recuerdo, en 1979 yo empezaba a tener más o menos una idea
de la broma que estaba metiendo desde el punto de vista profesional. Hicimos en el hospital un cartel que salió aceptado para presentarse en un congreso mundial de nefrología en Atenas. Y fue la primera vez que yo escuché la palabra nefroeconomía. Esa charla la dio el doctor Eli Friedman, uno de los nefrólogos, ya murió, más descanse, uno de los nefrólogos que atendía a la gente más rica del mundo, el hospital más caro del mundo, Monsen ahí en Nueva York. Era que nosotros seguimos con Dios, ¿verdad? Entonces, es así. Y él decía que con la visión de una gente tan brillante, con una gente tan clara, decía, y se quedó corto porque él dijo, durante los próximos 25 años, estamos hablando más o menos de los fines de los 70, principios de los 80, los próximos 25 años no va a cambiar la manera de atender a los enfermos con insuficiencia renal. No se tocaba mucho el tema de la detección temprana, de retardo de la progresión. Se hablaba de la etapa final de la enfermedad con tratamientos sustitutivos. No va a haber un solo país, independientemente de su economía, independientemente de su capacidad de generar riqueza, etc. No va a haber un solo país que pueda lograrlo. Yo decía, oye, apenas voy llegando y este cuate ya me está diciendo que la cosa está muy canija. Bueno, y se quedó corto porque estamos en el 2024, ¿verdad? Y eso fue a finales de los 70, los 80, entonces ya van más de los 25 años que él predijo que de esa manera se iba a atender a los enfermos. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que se han perfeccionado los procesos, que son cada vez más seguros, pero en la medida que se le ponga un poquito más a los equipos, en la medida que se le ponga un poquito